Y diga conmigo, si voy a orar, debo esperar la respuesta. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, ¿estás orando? Pregúntele, ¿estás orando? Entonces espera la respuesta. Puedes tomar tu asiento, muchísimas gracias. ¿Sabe? Quiero compartir con ustedes lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 12, porque nos habla acerca de una situación en la cual muchas veces las personas dentro de la iglesia, las personas que ya tienen un conocimiento y que oran, a veces se ora, escuche bien esto, a veces se ora, pero hay personas que no están convencidas al 100% que su oración va a ser contestada. Y se sorprende si reciben una respuesta. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Hechos capítulo 12, para que vean lo que pudo suceder con uno de los discípulos de Jesús. Dice, versículo 1 en adelante, dice, estoy leyendo traducción lenguaje actual, seguro va a salir NBI en la pantalla. Y dice, en aquel tiempo Herodes Agripa gobernaba a los judíos. Él era medio judío, era una parte judía. Y dice, y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. ¿Miembros de qué? De la iglesia. Y dice, además, mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan. Otras versiones, ¿verdad? Santiago, o que era Jacobo. Y dice, el hermano de Juan. Ellos dos eran uno de los seguidores de Jesús. Eran uno de los discípulos de Jesús. Y dice, y como vio que eso, es decir, Herodes, como vio que esto le agradó a los judíos, mandó a que apresaran a Pedro, es decir, que lo metieran preso a Pedro. Y dice que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua. Y que 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel donde estaban metiendo a Pedro. Y dice, Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran. Pero no quería hacerlo en esos días porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 5 dice, vamos a ver lo que ocurrió. Mientras Pedro estaba en la cárcel, es decir, ya estaba preso, lo tomaron, lo llevaron a la cárcel. Ya la situación de Pedro es que era un preso. Y dice, mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Pedro estaba preso, pero los miembros de la iglesia, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando, intercediendo por Pedro que estaba en la cárcel. Y dice, una noche Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con 2 cadenas. Es decir, era imposible que Pedro pudiera escaparse, porque habían 2 vigilantes, estaba durmiendo. Aquí estaba Pedro, aquí estaba un soldado, ¿verdad? Y estaba otro soldado, y aparte estaba encadenado Pedro. Y dice, durmiendo en medio de 2 soldados y atado con 2 cadenas. Afuera los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo, levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó, ponte el cinturón y ajústate las sandalias. Es decir, vístete, ponte el calzado. ¿Por qué? Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo, cúbrete con tu manto y sígueme, guía. Pedro siguió el ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados, y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. ¡Wow! Caminaron juntos por una calle
y de pronto el ángel desapareció. Pedro entendió entonces lo que le había pasado y dijo: esto es verdad. Dios envió un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. Enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una sirvienta llamada Rode salió a ver quién llamaba. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta, se fue corriendo a avisarle a los demás. Todos le decían que estaba loca, pero como ella insistía en que Pedro estaba a la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando finalmente le abrieron, todos se quedaron sorprendidos de verlo allí. Pedro les hizo señas para que se callaran y empezó a contarle cómo Dios lo había sacado de la cárcel. Y también le dijo: vayan y cuenten esto a Jacobo y a los demás seguidores de Jesús. Luego se despidió de todo y se fue al otro pueblo. Wow, una de las cosas que vemos, ¿verdad?, es aquí hay dos actitudes de qué esperar. Tenemos prácticamente dos personajes en el cual hemos, ¿verdad?, leído. Uno de ellos es Pedro y otros de ellos son los seguidores de Jesús, que estaban ¿qué? No estaban jugando, no estaban viendo Netflix, no estaban viendo redes sociales. Dicen que estaba en la casa de María, madre de Juan Marcos, pero estaban con un propósito, y el propósito era que estaban orando. Pero lo que vemos acá es que Pedro, estoy seguro que Pedro, cuando llega a la cárcel, Herodes manda a llamar, ¿verdad?, apresa a estos dos hermanos, mata a uno de ellos, arresta a Pedro, y la intención de Herodes era acusar a Pedro delante del pueblo, porque el pueblo judío, parte de los judíos, estaba contento con lo que él estaba haciendo. Estaban prácticamente aniquilando, ¿verdad?, a los seguidores, a los discípulos de Jesús. Y toman a Pedro como preso, lo tienen, lo meten en la cárcel, ponen una guardia para que lo puedan custodiar. Dos vigilantes dentro y habían otros que estaban fuera de la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos temían de que los seguidores de Jesús vinieran a rescatar a Pedro. Entonces dijeron: vamos a meterlo en la cárcel, pero vamos a custodiarlo de tal forma que no se puede escapar. Tanto eran también los soldados, pero que también pusieron, ¿verdad?, lo encadenaron sus manos. Es decir, no se podía escapar porque estaba encadenado. Pero algo que sucedió, yo estoy seguro que Pedro dentro de la cárcel oraba. Él estaba orando. Pedro era un seguidor de Jesús, era un discípulo de Jesús, y él estaba orando en la cárcel. Él estaba pidiendo, pero también se habían enterado los otros, ¿verdad?, seguidores de Jesús, de que lo habían arrestado, de que estaba en la cárcel. Y ellos se reunieron en un lugar, ¿para qué? Para orar a Dios. ¿Por qué estaban orando? Por la liberación de Pedro, para que Pedro pudiera ser libre de la cárcel, pudiera salir de la cárcel. Vea esto: los seguidores de Jesús se reunieron con un propósito. Había una situación. Uno de sus compañeros, uno de los seguidores de Jesús, estaba preso. Ellos se reunieron con el propósito de orar, de intercederle a Dios para que pudiera salir de la cárcel Pedro. Es decir, el propósito por el cual los seguidores de Jesús estaban reunidos era bueno, ¿sí o no? Sí, porque se reunieron para orar. Ellos se reunieron con un propósito, se pusieron de acuerdo y comenzaron a interceder para que Pedro pudiera salir de la cárcel. El propósito era bueno. Es como cuando nosotros nos ponemos de acuerdo para orar y antes de finalizar vamos a orar.
Ellos se pusieron de acuerdo e intercedieron por la vida de Pedro. Señor, toma el control. Padre, libéralo. Señor, de que no le pase nada, de que él pueda tener la libertad. Y ellos comenzaron a orar. Algo que sucedió fue que Pedro, dentro de la cárcel, vivió algo extraordinario. ¿Por qué? Porque cuando él estaba en la cárcel, él tuvo la actitud de que él estaba orando, y dice que de repente se le apareció un ángel. Un ángel. Y fue tanto, no solamente que, porque cuando nosotros nos imaginamos un ángel pensamos que va a llegar así como un holograma, ¿verdad? Un rayo de luz y trompetas suenan y coros celestiales, ¿verdad? Y el arpa así con los angelitos al lado, ¿verdad? Porque es lo que, ¿por qué? Porque es lo que nos ha vendido la televisión. Pero lo que vemos que muchas veces cuando los ángeles son mensajeros de parte de Dios. Y cuando a las personas se le aparecían ángeles, eran hombres, eran personas. Por eso fue que Pedro no sabía si era un sueño o si era verdad lo que le estaba sucediendo en ese momento. ¿Por qué? Porque era alguien que le estaba diciendo, prepárate, ¿verdad? Es decir, ponte el cinturón, ponte las sandalias y cúbrete. ¿Por qué? Porque vas a salir de este lugar. Vio que las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cómo era que estaba rodeado de guardias y ninguno de ellos se pudo percatar de qué? De que él estaba a punto de salir. Pedro no lo creía. Wow, pero él estaba orando. No sabía que estaban orando también por él, ¿verdad? Sabía de que había un grupo que estaba por allá intercediendo, porque después vemos que se llegó a ellos. Pero Pedro, dentro de la cárcel, cuando ve a esta persona, dice: wow, pero esta persona me está diciendo que me ponga el cinturón, que me ponga la sandalia. Pedro, imagínense en ese momento en la cárcel y que alguien te diga: vamos porque te vas ahora mismo de este lugar. Pedro, en una situación, ¿sabe? No importa la situación que tú puedas estar viviendo en esta hora, en este día, en este momento. Lo que sí te digo es que Dios contesta la oración de la persona que tiene fe. Si tú eres un hombre de fe o una mujer de fe, tu oración va a ser contestada. Escuche. Y la respuesta, cada vez que Dios te va a responder, muchas veces la respuesta viene a través de otra persona. Y esa persona en ese momento puede representar un ángel de parte de Dios. A veces una respuesta de Dios puede venir de alguien que de repente tú no conoces. Vino, te da la respuesta a tu oración, te abre la puerta, te conecta con alguien y después se va, te dice: pero vino en un tiempo específico en mi vida, pero no sé más nada de esa persona. Usted puede decir: wow, era como un ángel de parte de Dios. Mire, a veces cuando yo voy a hacer algo y voy a salir de mi casa y necesito, ¿verdad? Porque hay situaciones o lugares a veces donde uno va y uno no conoce a nadie. Y uno dice: Señor, que seas tú. Padre, yo declaro que hay un ángel esperándome en el lugar donde voy. Y hay alguien que me está esperando y que me va a ayudar a solucionar lo que yo necesito. Prepara a esa persona que me está esperando. Y llego a un lugar, la persona no me conoce, no conozco a la persona, y de repente tú le preguntas algo: sí, venga por acá, y te soluciona todo. Y tú, wow. Y después te preguntas: pastor, ¿seguro usted conoce a la persona? No, ni pendiente, no lo conocía. ¿Por qué? Porque hay personas, la respuesta de Dios van a venir a través de personas que conoces o que no conozcas. Y hay momentos donde llegan en un momento determinado. Mire, Pedro llega al punto donde él se pone todo, se pone su cinturón, se pone la sandalia y comienza a caminar, y el ángel le dijo: sígueme. Y él dice: bueno, yo lo voy a seguir, este hombre me está diciendo que lo siga, yo lo voy a seguir. Y Pedro no preguntó, no cuestionó, le dijo: ven acá, pero tú no estás viendo que estos guardias están aquí al lado y si yo me voy me van a matar. Pedro no preguntó. Pedro simplemente obedeció. Y ahí es donde muchas veces vemos los obstáculos para ver los milagros en nuestra vida. ¿Sabes por qué muchas veces no has visto la respuesta a una oración? Por la lógica, por las preguntas. Porque le pedimos a Dios, pero cuando llega la persona correcta comenzamos a preguntar: pero ¿cómo sé yo si tú eres de Dios? ¿Cómo sé yo? Y comenzamos a ver: es que no sé, es que no me parece, es que esto. Y comenzamos a sacar, ¿verdad?, la lógica y conclusiones, y será o no será. Y comenzamos a dudar, si sí, si no.
Hermano, Pedro no preguntó, Pedro obedeció. Cuando tú aprendas a vivir en obediencia, sin importar la edad, puede ser muy joven o puede ser mayor, puede ser soltero, que todavía no te has casado, como ya puedes tener una familia, porque para ser obediente no se necesita edad. Usted puede estar casado, con hijos, con nietos, y hermano, y usted tiene que seguir siendo obediente. Y Pedro en ese momento no preguntó, Pedro escuchó las instrucciones y obedeció. El hombre le dijo, sígueme, y Pedro dijo, ya te sigo. ¿Por qué? Porque si Pedro cuestionaba y comenzaba a hacer preguntas y no obedecía, el resultado era que se iba a quedar en la cárcel. Pero ahí había una persona que le estaba diciendo, nos vamos ahora mismo de este lugar, porque tú no debes estar aquí. Y Pedro, ¿qué dijo? Yo obedezco lo que usted me está diciendo. Y le siguió. La única forma que tú seas libre, la única forma que tú salgas adelante de la situación que estás viviendo el día de hoy, es que seas obediente a la palabra de Dios. Escúchame, y cuando te digo a la palabra de Dios, ciertamente a la Biblia, pero también a lo que hombres y mujeres de Dios te están diciendo, porque es el mismo Dios que te está hablando a través de otra persona. Porque Dios le habló a Pedro a través de ¿quién? De un ángel hecho hombre. Se hizo un hombre, carne. Y era un hombre que le estaba hablando. Era el mismo Dios hablándole a Pedro en la cárcel, encadenado, en medio de dos guardias. Y que le dijo, sígueme. Y en esa situación Pedro le obedeció, le siguió, no cuestionó, caminó en fe. Cuando tú le pidas algo a Dios, prepárate a recibir una persona que te va a dar la respuesta de parte de Dios. Un hombre o una mujer. Amén. Ahora bien, Pedro comienza a caminar en medio de los guardias y cuando llega al portón dice, ok, pero yo sé que hay un portón de hierro. Dice que cuando llegaron, vieron el portón, ¿qué hizo el portón? Se abrió solo. Puertas que Dios abre, nadie puede cerrar. Puertas que Dios abre, nadie puede cerrar. Vas a ver puertas en tu vida, ¿cómo se van a abrir solas? Y usted dirá, pero es que si no conozco a nadie. Es decir, no tengo palanca, no tengo contacto. ¿Sabes por qué? Tú no necesitas un contacto, ¿verdad?, de un hombre o de una mujer. Tú necesitas el mejor contacto de todo, que se llama Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que va delante de ti guiando tus pasos. Hace unos años, nosotros en ese momento todavía vivíamos en Ciudad Bolívar, la pastora y mi persona. Y recuerdo que llega un momento donde ella salió a hacer una diligencia. Y creo que fue a comprar un uniforme de Julio César, ¿verdad? Estaba niño, o sea, estaba bebé en ese momento. Y ella sale de una tienda en el paseo donde hay unos pasajes para los que han ido, ¿verdad? Está el Paseo Orinoquia, hay unos pasajes, es decir, unos pasillos dentro de centros comerciales o de locales. Y ella está en una tienda comprando un uniforme, y cuando ella va a salir, el dueño de la tienda le dice, disculpe señora, Usted está sola, o sea, usted se va sola a su carro. Y ella le dijo, sí, ¿por qué? Y el hombre dijo, wow, lo que pasa es que esto es un pasaje peligroso. Es decir, hay muchos compradores de oro, y compradores de oro y todo lo demás. Y esto es un pasaje que es muy solo, muy oscuro, y hay muchos hombres. Y usted, ¿verdad? O sea, si usted se va a ir sola por este pasaje, no quiere que yo la mande con uno de los que trabaja aquí en la tienda, para que la acompañe hasta su carro. Y la pastora dijo, no, porque yo sé que el Espíritu Santo va conmigo. Ella dice que ella da la respuesta y antes de salir de la puerta, ella cae en cuenta con lo que le acaban de decir. Y ella dijo lo siguiente, ella dijo, Padre, yo soy tu hija. Yo declaro que hay un escudo de ángeles, rodéame Señor con tus ángeles, que yo pueda llegar con bien hasta el carro, que nada me suceda. Y ella agarró su bolsa y sale de la tienda y comienza a caminar por el pasaje, por el pasillo. Y cuando ella está caminando por el pasillo, ciertamente habían unos hombres, ¿verdad?, que comenzaron a decirle, eso mamita, ¿sabes cómo es? Ay, mamá, mamacita, ¿qué tal? No sé qué. Pero uno de ellos le dijo, chamo, ustedes no respetan. ¿Por qué? Ustedes no se están dando cuenta los dos hombres que van alrededor de ella. Ella dice que cuando ella escuchó, dijo, wow. La oración que ella hizo en la tienda
antes de salir, ella dice: Señor Padre, cúbreme con ángeles alrededor que yo llegue al carro. Y ella comienza a caminar, y cuando ella escucha que un hombre le dijo: no está viendo falta de respeto, está viendo que van con 2 hombres alrededor de ella, ella dice: wow, ella quedó impactada. Y ella dijo: wow, y ella llegó hasta el carro, y en lo que abre el carro ella me llama. Pero cuando ella me llama llorando, y yo dije: ay, Dios mío, ¿qué pasó? La robaron, chocó, algo sucedió, ¿qué pasó? Y ella lloraba, ¿verdad? Y me decía: mi amor, ¿qué pasó? Me acaba de suceder algo. Yo: ¿qué pasó? ¿Pero dónde está? Ya voy para... No, algo maravilloso. ¿Qué? Y no podía hablar, me estaba llorando y decía: wow, lo que acabo de experimentar fue algo sobrenatural. ¿Qué? Acabo de salir del pasaje, del pasillo, y yo oré en la tienda y le dije: Señor, cúbreme, que un escudo de ángeles a mi alrededor. Habían unos tipos que me estaban, ¿verdad?, piropeando, todo lo demás, feísimo. Y yo: gracias a Dios que eran feos. Era un hombre feísimo, todo lo demás. Pero uno de ellos dijo: no respeta, vale. Si esa mujer va con 2 tipos al lado, mi amor, eran unos ángeles de Dios los que me estaban cuidando. Yo: wow. Cuando tú realmente crees la palabra, cuando tú realmente crees, más que palabra, cuando tú estás seguro, cuando tú estás segura de que el Espíritu Santo va contigo, y que cuando tú sales de tu casa te dice: Espíritu Santo, Dios, te pido que un escudo de ángeles sean cubriendo mi vida, la vida de mi esposo, si se va a trabajar, bendice. Por eso a veces yo le digo a la esposa: bendiga a su esposo. Pastor, es que mi esposo no quiere venir a la iglesia. Bendígalo. Declara, dígame: amor, yo te bendigo y declaro que vas a llegar con bien al trabajo. Un escudo de ángeles alrededor tuyo, que te vaya bien el día de hoy y que Dios te traiga con bien nuevamente a la casa. Tus hijos van a salir, bendiga a sus hijos también, cúbralos. Usted va a salir: Padre, yo declaro que así como voy a salir en paz, en bendición, sano y salvo, declaro que así mismo voy a regresar a mi casa. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual hay una protección que quizás usted no la va a ver, pero los que están alrededor sí lo van a ver. Y eso fue lo mismo que sucedió con Pedro. Pedro no entendía nada, pero Pedro comenzó a caminar. ¿En qué? Porque el ángel de Dios se le apareció y le dijo: vamos. ¿Cuándo entendió él que era un ángel de Dios? Recuerde que él estaba dormido. Pedro estaba dormido, no vio cuando se le apareció la luz. Pedro estaba dormido y vio que alguien le dijo: Pedro, párate. Cuando él se levanta, ve un hombre y dice: ¿y este cuando llegó aquí? Le dijo: párate, ponte el cinturón, ponte la sandalia, ponte el manto, porque nos vamos. ¿Qué dijo Pedro? Bueno, seguro fue alguien que se metió, que llegó y me dijo: mira, es mi hora de ser libre. Pero él entendió, porque cuando salen del portón y están caminando, de repente el hombre desapareció. ¿Qué dijo? ¡Wow! Este era un hombre, este era un ángel de Dios. Él no sabía que era un ángel, porque cuando el hombre apareció, lo despertó. Él estaba dormido. Por eso dijo: no sabía si era un sueño o era verdad, porque él estaba dormido, pero lo despertaron. Tú tienes que creer de que Dios está pendiente de tus oraciones. Dios está escuchando tu oración y te va a enviar a la persona correcta en el momento correcto. ¿Sabe por qué? Porque dice que era, cuando fue libre, un día antes de que Herodes lo expusiera. ¿Para qué? Para condenarlo públicamente y poder matarlo. Por eso puede ser aún en el último minuto, segundo, la última hora, un día antes de que venga un dictamen, una respuesta, puede que Dios haga el milagro. ¿Sabe por qué? Escuche esto: prepárate siempre a recibir buenas noticias. A lo largo de la vida hay personas que se preparan solo para lo malo. Voy al médico, pero seguro me va a decir que estoy mal. ¿Por qué te preparas para recibir malas noticias? ¿Por qué no te preparas para escuchar de que todo está bien? De que en algún momento hubo un diagnóstico, pero si vas a ir nuevamente, anda con fe, preparado o preparada para escuchar y decir: yo no sé qué pasó aquí, pero esto desapareció. Usted está sana y yo no hice nada. ¿Por qué el hombre se ha acostumbrado a prepararse para malas noticias? Prepárate para escuchar buenas noticias. Prepárate para ver la mano de Dios y para ver la dirección de Dios. Dios te va a enviar hombres y mujeres correctos para guiarte. Son ángeles de Dios. Los ángeles de Dios son mensajeros como tú y yo lo somos.
¿Por qué? Porque somos portadores de la bendición. Cuando tú hablas con otra persona, tú lo que estás, eres un mensajero de Dios. Estás dando un mensaje de parte de Dios. Amén. Algo que me llama la atención fueron las dos actitudes. La primera fue de Pedro. ¡Wow! Salió de la cárcel. Y lo primero que hizo fue ir ¿a dónde? A la casa donde él sabía que había un grupo de personas orando. Se habían reunido para orar por él. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Que cuando él llega a la casa y toca la puerta, sale una mujer, ¿verdad? Y dice, ¿quién? Así como usted y yo, ¿verdad? Cuando toca a alguien la puerta, usted, ¿quién? Y dice, ábrame, es Pedro. Pedro, por el que estamos orando. ¿Y qué hizo ella? La muchacha se alegró. La muchacha se alegró, Rode se alegró. Y fue a donde fue corriendo. En vez de abrirle la puerta, fue tanto la alegría que dijo, espere ahí. Y salió corriendo donde estaba el grupo orando. Cuando llega donde está el grupo, le dice, miren, que Pedro está allá afuera. ¿Qué dijo el grupo? No, tú estás loca. No, estás loca. ¿Qué es eso? Que Pedro, no, eso es mentira. Pedro está en la cárcel. Pedro está allá afuera. Estás loca. Pedro está en la cárcel. Y dice que cuando ellos fueron, porque no lo creían, cuando ellos fueron y vieron que era Pedro, se quedaron impresionados de ver que Pedro ya no estaba en la cárcel, sino que estaba a la puerta de la casa. ¿Qué hizo Pedro? Shh, silencio. Pasó y le contó todo lo que había sucedido. ¿Qué quiero enseñarte con esto? Habían un grupo de personas que estaban orando, pidiendo por algo en específico, pero no estaban creyendo de que la respuesta se iba a dar. Porque si ellos estaban orando, creyendo en el milagro que Dios iba a dar y que Dios iba a hacer, cuando esta mujer le dijera, mire, es Pedro que está allá afuera, gloria a Dios, lo estábamos esperando. Pero ¿cuál fue la reacción? No, tú estás loca, eso es mentira, Pedro está en la cárcel. Entonces, ¿para qué orabas? Si no creían que Dios iba a hacer el milagro y que iba a soltar a Pedro, la pregunta es, ¿para qué oraban? Y aquí es donde quiero llevarte es, no ores, escúchame bien, no ores si no vas a creer que Dios te va a responder. Porque si no estás perdiendo el tiempo. Es fuerte, ¿verdad? Pastor, pero es que como cristiano tengo que orar. La oración es eficaz, es viva y tiene resultado si tú la crees. Si no, es una vana repetición. Es como que si tuvieras el Padre Nuestro, porque está, ¿verdad? Es una oración modelo de la que Jesús dejó. Pero es como que dijera el Ave María y todo lo demás y esto. Y lo que estás es repitiendo, sin creer. Pero cuando tú ores por algo en específico, tienes que tener la certeza y la fe, la seguridad, que lo que tú le estás pidiendo a Dios, Dios te va a contestar. Si no, no ores. Pastor, ¿cómo te va a decir eso? No ores. Si no crees, no ores. Tranquilo. Porque el ingrediente que tú tienes que echarle a tu oración es fe. Para que tenga, con razón no he visto los resultados. Con razón yo tanto que le pido, pero no he visto la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque no crees que Dios lo va a contestar. Es como cuando usted llama a alguien y dice, bueno, voy a llamar, pero yo sé que nunca me va a contestar. Entonces no llame. ¿Sí o no? ¿Para qué vas a llamar? Y así mismo es con Dios. A partir de hoy, hermano, amada familia, hombres y mujeres que están acá, jóvenes, ora creyendo de que Dios va a contestar tu oración. Si usted se va a inclinar, si usted va a venir delante de Dios, Señor, yo pongo en tus manos esta necesidad que tengo en mi matrimonio, con mis hijos, en la finanza, en mi salud, en el trabajo, ¿verdad? Tu necesidad, tu petición en esa hora, créalo que Dios lo va a hacer posible. Estos hombres se reunieron, seguidores de Jesús, seguidores. Diga conmigo, yo no quiero ser un seguidor, yo quiero ser un discípulo de Jesús. Seguidores hay muchos, seguidores, le seguían. Pero discípulos, pocos. Hay muchos seguidores de Jesús,
seguidores. Ah, yo lo sigo. Es como que si estuvieran siguiendo a alguien por el Instagram. Si Jesús tuviera Instagram, bueno, imagínense. Jesús, ¿tú tienes Instagram? Pero hay tantas personas que son seguidoras, pero son pocos los discípulos. Pedro era uno de ellos. Pedro creía, oraba, sabía que alguien estaba intercediendo. Hay personas que están orando, están intercediendo por otros. Después cuando lo llaman, ay hermano, tú sabes que lo que estábamos pidiendo se dio. ¿Se dio? ¿Verdad? No te creo. Bueno, hermano, ¿tú no estabas orando por mí? ¿Qué pasa? Hermano, escúcheme esto, amada familia. Ore creyendo. Si no vas a creer, si no tienes fe, no pierdas el tiempo y no le pidas a Dios. Sigue viviendo una vida de incredulidad. Pero si vas a orar, si te vas a tomar el tiempo para orar por alguien, no es que yo quiero que mi esposa o mi esposo llegue y conozca, mis hijos conozcan de Dios. Ore, pero crea de que eso se va a hacer realidad. Dale la palabra. Cuando se vaya, mi amor, yo te bendigo y declaro bendición sobre ti. A mis hijos, igual. Si hay alguien que te llama y te escribe, hermana, necesito que me ayudes en esta oración, vamos a interceder, hágalo. Pero hágalo creyendo de que va a haber el resultado, de que va a haber el milagro. Es ahí la diferencia de muchos que están viendo el día de hoy la mano de Dios obrando a su favor, como hay otros que pueden tener años asistiendo a una iglesia y todavía no han visto ni una oración contestada. Y es porque no tienen fe. No es, escuche bien esto, no es porque paso más tiempo orando. No es porque me pongo 2 chapitas de refresco y me inclino y mientras más tú sabes más, ay, es que yo vea que las rodillas me están sangrando. Ahí es donde Dios va a contestar la oración. No. Usted puede orar 5 minutos, pero con fe, y Dios puede contestar. Usted puede pasar 24 horas arrodillado, que ya no sienta las piernas, sin fe, hermano, y nunca va a haber una respuesta de parte de Dios. Porque a Dios no es el tiempo. Amén. Yo cada vez que oro, yo no estoy viendo y pongo la alarma y o el cronómetro para ver cuánto tiempo. Voy a orar 15 minutos. Hermano, usted ora 3 minutos y después, es que ya no tengo más nada que decir. Me quedan 12 minutos. Bueno, pondré música. Porque hay personas que creen que porque más tiempo pasan orando, entonces la respuesta va a ser contestada. No, es la fe con que tú le pides a Dios. Es tu fe. Usted puede ir en el carro y usted puede estar orando, pero con fe, creyendo, y eso puede abrir y hacer que la mano de Dios se mueva a tu favor. Ciertamente Jesús siempre se paraba de muy temprano. Ese muy temprano era antes de que saliera el sol, o sea, de madrugada. Y dice que buscaba la presencia de Dios por lo que le venía en el día, por lo que tenía que enseñar, por lo que tenía que predicar, por los milagros que iba a hacer. Obviamente tenía que buscar la presencia de Dios. Y tú y yo tenemos que buscar esa misma presencia, el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted sale de su casa, hermano, los milagros pueden ocurrir. Puede que te consigas a alguien en la panadería, en la carnicería o en el autobús, donde sea. Y esa persona dice, oye, vale, mira, sabes que estoy pasando por esta situación. Y Dios comienza a poner palabras en tu boca. Ora por la persona y puede recibir lo que tanto está necesitando. ¿Pero por qué? Porque usted está buscando la presencia de Dios antes de salir, el respaldo de Él, para que Dios pueda hacer el milagro a través de ti. Lo que quiero enseñarte en este día es que Dios va a contestar tu oración si tienes fe. No le pidas a Dios si no vas a creer que Dios te va a contestar. Pastor, es que lo que yo le estoy pidiendo es grande, pero tú no le sirves a un Dios pequeño. Tú le sirves a un Dios grande. Para Dios no hay nada imposible. No limites el poder de Dios de acuerdo a tus pensamientos. Porque ponemos a Dios al mismo nivel de lo que yo soy. Y yo no puedo limitar a Dios, yo no puedo poner a Dios a mi misma estatura, altura o a mi lógica, porque Dios, hermano, es infinito. Yo solamente tengo que ser como Pedro. ¿Cómo? Obedecerle. Esto, sin hacer preguntas, sin hacer
pregunta. Vean que al otro día, cuando Pedro salió y vio que ninguno de los guardias se había dado cuenta, hermano, así va a ser la gente cuando tú estés pasando por una situación y la gente diga: wow, pero ¿cómo saliste de ella? Sabíamos que estabas mal. ¿Y qué es lo que te va a decir? Dios me guió. Dios me dio una palabra, yo no hice pregunta, yo solo fui obediente y caminé porque Dios me dio dirección y Dios me sacó de la situación donde yo estaba, de la cárcel emocional, de la cárcel ¿verdad? Sentimental, de la cárcel de un pecado, de un vicio. Dios te puede sacar de la situación donde tú estás el día de hoy, donde tú te sientes atado, que te quieres mover pero no puedes. Pedro no se podía mover porque estaba atado ¿en qué? Con cadenas. Pero dice que fue tanto el poder de Dios que las cadenas solas se cayeron. Cuando tú le crees a Dios, lo que te ha mantenido atado por tanto tiempo, vas a ser libre a partir del día de hoy. Debemos de creerlo. Cuando nosotros nos unimos acá para orar, es porque creemos. Cuando una persona me escribe o me llama, me dice: pastor, ore por mí, por esta situación, yo siempre le digo lo siguiente: yo me uno a tu fe y declaro que con tu fe vamos a ver lo que les vamos a interceder y a orar, lo vamos a ver hecho realidad. Hay personas que llaman a otro: ora por mí. Yo voy a orar por ti y yo creo, pero tú también tienes que creerlo. Por eso es que yo le digo a la persona cuando se acerca por alguna necesidad, le digo: ¿tú tienes fe de que Dios lo puede contestar? De acuerdo a la respuesta de la persona, la oración va a ser eficaz o no va a ser eficaz. Porque usted puede tener fe, pero si tú le preguntas a alguien que tiene la necesidad, ¿tú crees que Dios lo puede hacer? Y la persona te dice: usted le dice: hasta que tú no lo creas, tú no lo vas a ver en tu vida. Por eso yo le digo a la gente: yo me uno a tu fe. Cuando Jesús sanaba a la gente, le decía: mujer, hombre, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, levántate. ¿Qué le dijo? Tu fe, porque Jesús tenía fe. Pero la persona que va a recibir el milagro, la respuesta, necesita tener fe. Si no tiene fe, no lo vas a ver en tu vida. Podrás tener al mismo Jesús al frente tuyo, pero no lo vas a ver, no por Jesús, porque Jesús no lo puede hacer, sino porque no tiene fe si tú no tienes fe, no estás preparado para recibir una respuesta de Dios. La gente que se le acercó a Jesús para ver un milagro y que Jesús hizo un milagro en su vida, ellos se acercaron porque tenían fe. Aún en la multitud ocurrieron muchos milagros. Jesús no los tocó a todos, pero la gente se acercó con fe y dijo: este hombre me puede sanar. Yo solamente es con mi fe y yo me acerco a la persona correcta, sé que voy a recibir lo que tanto estoy necesitando. Jesús oró y muchos en la multitud recibieron sanidad y milagro. Muchos lo recibieron, pero hay otros que no recibieron. Dentro de la multitud, muchos llegaron, todos llegaron con necesidad. Unos se fueron, retornaron a su casa con la respuesta y otros regresaron con la misma situación. Diferencia: fe. Unos recibieron porque tenían fe y otros por la incredulidad se fueron de la misma situación como llegaron a Jesús. Lo que causa el cambio en la vida de una persona no es el convencimiento de un hombre hacia otro hombre, es que la persona tenga fe y esté dispuesta a escuchar las palabras correctas. Personas pueden venir a la iglesia. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que todos puedan recibir lo que tanto le están pidiendo a Dios. Y uno puede orar por la persona y uno sabe que es Dios hablándole a la persona. Pero si la persona dice: como entré, salí, ¿cómo es que hay personas que fueron también con una situación o por primera vez igual que tú y salieron con una respuesta en su vida? Fue porque fueron con la actitud correcta, fue porque fueron con fe, dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Hermano, necesitamos, amada iglesia, necesitas ser obediente, necesitas creer que tus oraciones van a ser contestadas, que tus oraciones tienen respuesta, que tus oraciones tienen un tiempo determinado para ser contestado, y prepárate para el milagro de parte de Dios. Dios puede hacerlo aquí
o en cualquier parte donde te encuentres el día de hoy, Dios puede hacer el milagro contigo. Tan solo créelo. Hay personas que nos escriben. Hay personas que el día de hoy nos pueden escribir y nos dicen: pastor, interceda por mí. Me uno a tu fe. Recuerde, cuando una persona te diga: ora, intercede por mí, dígale: yo me uno a tu fe. Si tienes una poca fe, no lo vas a ver. Pero si tú tienes fe, con mi fe, unida a las dos fe, vamos a ver el milagro de Dios, la respuesta de Dios en tu vida. No sé qué situación puedas estar atravesando hoy. Puedes estar aquí, pero estoy seguro que cada uno de ustedes están pasando por una situación. Tienes una necesidad quizás diferente a la persona que tienes a tu lado. Ten la fe necesaria para creer que Dios puede hacer el milagro en tu vida. Por eso yo te invito en esta hora que te puedas poner sobre tus pies, por favor. Y en esta misma hora quiero que puedas ser sincero, sincera, y ahí donde estás también, y que puedas decirle a Dios: Dios conoce tu necesidad, pero vamos a pedirle en este momento, vamos a pedirle con fe, creyendo que lo que ahora mismo tú le vas a pedir por tu matrimonio, por tus hijos, por tu familia, por tu finanza, por tu trabajo, por tu salud, tú sabes la necesidad que tienes en esta hora. Y quiero que vamos a orar, pero vamos a orar con fe. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Olvídate de la persona que tienes ahí a tu lado. Y únete con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo que está al frente tuyo, que te está escuchando. Y con tus propias palabras vas a orar. Pídele a Dios ahora mismo, comienza a orar. Comienza a pedirle a Dios la respuesta a tu necesidad. Vamos, pídele, pídele. Abre tu boca, háblale a Él con fe. Dile: Señor, me presento delante de ti con fe. Con fe. Que lo que te estoy pidiendo ahora mismo, estoy preparado para que en estos días ver la respuesta en mi vida. Sé que lo puedes hacer. Sé que puedes estar en mi matrimonio. Creo por la reconstrucción. Creo por la restauración en mi matrimonio. Creo por la restauración en la relación con mis hijos. Creo por la restauración en mis finanzas. Creo en la restauración de mi salud. Creo en la restauración de mi trabajo. Señor, te pido ahora mismo, quiero ser libre de cualquier pecado. Vamos, pídale. Que toda cadena que me ha tenido atado por tanto tiempo se cae ahora. Como lo hiciste con Pedro, lo vas a hacer conmigo en el nombre de Jesús. Que todo lo que me mantuvo atado por tanto tiempo, que no me dejó avanzar, o a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, toda cadena se rompe y se cae ahora mismo. Declaro libertad en mi vida. Y hoy estoy en tu casa. Hoy estoy delante de ti, creyendo de que todo lo que estoy pidiendo va a ser realidad ahora en el nombre de Jesús. Estoy seguro, estoy segura
de que estoy preparado para la buena noticia. Me preparo para recibir buena noticia. Vamos, diga conmigo, estoy preparado para recibir buenas noticias. Esta semana será una semana de buenas noticias. Esta semana es una semana de milagro. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por hacer el milagro en nuestras vidas. Amén y amén. Amada iglesia, tan solo cree. No hay nada imposible para Dios, nada. Si tú lo crees, lo vas a ver realidad. Si tú lo crees, tienes que estar preparado para que cuando te toquen a la puerta, cuando te llamen, cuando recibas ese mensaje, usted diga, estaba esperando la noticia. Y no diga, Dios lo hizo. Estaba esperando la buena noticia. Estaba esperando la buena noticia. Estaba preparado para recibir buena noticia. Wow, Dios, gracias. Gracias, Señor. Preparado para la buena noticia. En el nombre de Jesús. Dios es bueno. Dios es...